Muchas veces a cada uno de los queridos amigos, hermanos, espectadores de todas las naciones. Gracias por sintonizar este día, la programación de Contacto Profético. Hoy es día miércoles de mayo del 2020 y es para mí un gusto poder llegar hasta tu hogar con esta transmisión o hasta donde te encuentres, ¿no verdad? Con esta transmisión y con este programa que hoy tenemos en este día. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, algo Jesús habló y que todos los dice, cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. Es impresionante estas palabras que Jesús nos deja a cada uno de nosotros como un referente para que nosotros anclemos nuestra vida, no solo nuestra fe cristiana, sino también nuestra vida personal, el tener paz con Dios, porque aunque pasemos aflicciones en esta tierra, en este mundo, el Señor ya nos dio la victoria por delante. Hoy tengo un programa muy especial porque tengo un invitado especial al que vamos a darle lugar a que nos venga a nuestra transmisión para que compartamos un poco más acerca de esto, de las aflicciones y la victoria que tenemos en Cristo Jesús y cómo es que en medio de la aflicción el Señor nos dice que tengamos paz, porque si Él ha vencido el mundo, somos más que vencedores. ¿Cómo podemos sobrellevar la aflicción hacia adelante, llegar a vivir el propósito de Dios? Tengo el honor de tener en mi programa al pastor Joe Bacuy de aquí del Ecuador. Es una persona que nosotros lo honramos mucho y es un honor para mí tenerlo en mi programa. Pastor, bienvenido. Un gusto, Iván. Para mí es un placer compartir este tiempo contigo y sobre todo a los hermanos que te siguen y están fielmente en tu sintonía en los programas que están saliendo al aire. Amén, pastor. La Iglesia de Cristo de Guayaquil está diente conectada porque pues lo aprecian mucho y ya que se enteraron que iba a estar en el programa, se cambiaron y se vinieron a la programación. Qué bueno, pastor. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra en este momento? Porque hasta donde yo supe estaba en los Estados Unidos antes de que comenzara toda la situación aquí en el país de la crisis sanitaria. Bueno, en realidad, a raíz que comenzó la crisis sanitaria, no he parado de estar predicando el Evangelio. Recuerdo que a finalizar de enero tuve que salir a una jornada ministerial al país vecino que fue Perú. Llegué al Ecuador y tuve que salir justamente el 4 de marzo a cumplir una agenda en Orlando, Florida, y luego pasarme aquí a Houston, Texas, donde llegué exactamente el 11 de marzo, ¿no? Tenía que cumplir una agenda de 3 semanas de un taller de capacitación de líderes y efectivamente llegando aquí a Houston, por cadena nacional me enteré de que Ecuador entraba en un estado de emergencia sanitaria y cerraba las fronteras aérea, terrestre y en este caso marítima. Hasta el día de hoy nos hemos quedado acá. No precisamente estamos de vacaciones, estamos trabajando intensamente y ahora por medio de estas plataformas digitales estamos arduamente ministrando al Señor. Sé que Guayaquil, Ecuador ha pasado momentos difíciles, lo hemos vivido muy de cerca, a pesar que aquí donde yo estoy en Houston, también siguen el mismo protocolo universal a través de la Organización Mundial de la Salud, donde están en cuarentena, pero el impacto social a través de la crisis de salud en Guayaquil ha sido tan fuerte. Pues sí, sí, pastor. Aquí ha sido muy complejo, muy complicado la situación, pero parece que estamos viendo una pequeña luz al final del túnel. Ya se está hablando de la reactivación de las cosas. Él dicen que el 1 de junio ya se va a abrir nuevamente el aeropuerto y ya hay ciertos protocolos para que nuevamente las iglesias empiecen a reabrirse para poder comenzar las actividades. Ahora ya no de la misma manera de antes. Ahora hay lo que se llama el distanciamiento social y de una u otra manera nos tenemos que sujetar para poder irnos acoplando a nuestras actividades diarias y seguir desarrollando. Pero algo que me gusta mucho fue lo que dijo, no hemos parado de predicar. Y a veces
uno puede pensar y decir que el diablo ha detenido o ha encerrado a la iglesia, pero es todo lo contrario. A través de las redes digitales, como que estamos saliendo más violentamente y más privadamente. Violentamente es decir, de forma masiva, y privada porque nos metemos a las casas. ¿Cómo lo ve usted, pastor, desde ese punto de vista? Bueno, yo creo dentro de un panorama bíblico, cito lo que Pedro dijo, humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Creo firmemente que Dios ha establecido su mano de poder, no solamente en una nación en específica, sino al mundo entero. Y aquí requieren dos cosas. Cuando la mano del Señor viene sobre una nación, sobre un pueblo, lo que debe de hacer es la humanidad entera, es humillarse. Y Pedro dice, humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Creo firmemente que viene un tiempo de exaltación, pero de por medio tiene que haber un tiempo de humillación. Y precisamente esta lectura no la ha tenido abiertamente la iglesia, sino más bien los gobiernos, gente incrédula, ateos, sectarios, gente inconversa, incluso hasta los apartados. He visto cómo se han humillado, muchos de ellos han invocado a Dios y, y vemos que hasta los gobiernos se han doblegado pidiendo a Dios, puesto que con todo este tiempo, con grandes recursos, tecnología, ciencia, ¿verdad? No han podido frenar este virus y he visto cómo las naciones se han humillado. No obstante, la iglesia no ha tenido una lectura muy clara de lo que estamos viviendo y efectivamente no, se han cerrado básicamente las congregaciones, pero la iglesia que somos nosotros no. Y es ahí donde hemos recuperado ciertas cosas que se han venido perdiendo en el camino, como es el altar familiar. Y creo que este tiempo de aflicción que el mundo está viviendo, como tú citabas al inicio, es un tiempo donde debe de la iglesia aprender a humillarse. Y después de la humillación viene un tiempo de exaltación. Significa que usted predicó en la iglesia y eso, esas son esas palabras que marcan tu cosmovisión de ciertas cosas y te lleva a tomar decisiones para cambiar y obviamente cambiar para bien. Aquella palabra en medio de un sermón, una enseñanza bíblica, el muévete o muérete. Eso me gustaría que lo diserte un poco, que nos abra la mente un poco, ya que hace más de 60 días se nos dijo en el país, enciérrense en las casas, en cuarentena, porque si no nos vamos a morir. Pero ahora estamos preparándonos para... Y venía esa palabra a mí, hay que volver, la iglesia tiene que volver a entrar ya en un movimiento físico, aunque pues hemos estado en movimientos espirituales de una u otra manera, pero me gustaría que nos enseñe a todos los espectadores ahora esa analogía que usted tuvo en aquella ocasión y la mantiene, el muévete o muérete. Sí, efectivamente. Yo creo que hay tiempos donde nosotros tenemos que encerrarnos y en esos encierros pues para fomentar nuestra comunión, nuestra intimidad. Pero el encierro en exceso produce depresión y la depresión es el sentimiento prolongado al sufrimiento. Acuérdate que cuando en los días de Moisés, cuando Dios iba a liberar al pueblo, el pueblo se encerró y era necesario que en ese encierro exista un tiempo de comunión, de devoción, un culto que se hizo, que luego se lo establece como en el parámetro de la ley de Moisés, como una ceremonia nacional dentro de un rito que se celebra hasta el día de hoy en la cultura mosaica hebrea, ¿no? Pero luego de eso salieron y salieron a conquistar. De hecho, salieron con riquezas que todo el pueblo egipcio puso en las manos de los judíos. Hay tiempo donde uno tiene que mantenerse en un encierro y aquí hay que saber diferenciar lo que muchos creyentes han malinterpretado, donde traen una serie de especulaciones y malas interpretaciones diciendo que esto es una persecución, Así es. que esto ya es el escenario del anticristo y no debemos de confundir lo que es prevención con persecución. Aquí estamos viviendo tiempos de prevención, Así más es. no de persecución. Y esas cosas que generalmente conllevan a una confusión donde mucha gente crea pues un clima hostil y promueve la rebelión entre la iglesia del día de hoy. Y bueno, Sí. básicamente por ahí podemos entrar en un diálogo muy interesante en relación al tema del muévete o muérete. Créeme que también para mí no solamente ha sido un mensaje dentro de un discurso o una enseñanza,
sino un estilo de vida que hemos venido desarrollando desde el inicio de nuestro ministerio. Pues sí, es desafiante. Cuando escuché esa palabra del o muérete, causó ese desafío de decir, un momento, uno se hace un autoanálisis y dice, es verdad, sí, porque si no estoy en movimiento, algo está pasando, algo está sucediendo, pero lo que usted decía es muy cierto. Desde que comenzó esta situación de la pandemia he tratado de hacer programas que traigan integralidad. Hay mucha paranoia religiosa, mucha descontextualización de los textos bíblicos. Recuerde falsas profecías que ocurrieron hace algunas semanas, la pestañita milagrosa, la niña que soñó del espíritu de la muerte que iba a venir por 2 días, cositas raras que empezaron a llegar a la iglesia y parece mentira, pero las propias ovejas se confundían y decían, es cierto, no es cierto, qué es verdad, qué no es verdad, y uno tenía que calmarlos. O lo que ahora se dice de la marca, la vacuna, Bill Gates, cosas así, que están trayendo una paranoia, ¿no verdad? Y no están trayendo una integralidad a la iglesia. Y pues esa es la motivación de estos programas, porque para traerle paz, tranquilidad al cuerpo de Cristo. Que esta es una aflicción más, que ya la vamos a pasar, la vamos a contar, pero quizás Dios lo ha permitido para fortalecer a la iglesia. ¿Y qué pasa si la iglesia no se mueve? Hablando de la meta, muévete o muévete. Yo sostengo una tesis que digo que la aflicción es la antesala de tu bendición. No puede hablarse de bendición si tú no estás preparado para pasar por la aflicción. Y tú ves esos escenarios en toda la historia que ves que lo que le antecede a la bendición es una aflicción. Sé que era necesario pasar estos tiempos de aflicción porque creo que viene una gran bendición. En relación al tema que tú dices, Dios es un Dios de movimiento. De hecho, tú ves la debacle más grande, que es la sombra de lo que hoy estamos viviendo en Génesis 1:2. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero el verso 2 no termina en caos, al contrario, comienza en devastación, caos y desorden, pero termina en restauración y bendición. El verso 2 dice luego, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante ver que la tierra, a pesar de que estaba desordenada y vacía, lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Un mundo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno no le llaman malo, en ese caos que las tinieblas representan el reino de Satanás. Cristo dijo, Él es el príncipe de las tinieblas. Entonces las tinieblas dice que tenían una sintonía en la faz del abismo, es decir, el abismo es sinónimo de juicio, condenación o lugares de condenación. De hecho, Apocalipsis 20 dice que un ángel descendió del cielo con una gran cadena en la mano y ató a Satanás y lo lanzó al abismo. Entonces el abismo tiene una sintonía con Satanás porque al mundo que lo desordena lo lleva con ese destino de condenación al abismo. Pero en el verso 2 dice que el Espíritu de Dios se movía. Eso es esencial, se movía. ¿Y cómo traducimos o cómo podemos interpretar correctamente? Fácil. Eso representa el primer más grande avivamiento en la historia del ser humano o de la creación, porque avivamiento no es otra cosa sino grandes movimientos espirituales. Y en Génesis 2, verso 1 y 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los movimientos traen bendiciones, traen etapas de restauración y etapas de creatividad, porque el verso 3 comienza diciendo, hágase la luz. Si las tinieblas gobernaban la tierra, tuvo que moverse, tuvo que haber un movimiento espiritual para que en este caso salga la luz sobre la tierra. Y recuerda que Cristo dijo que la iglesia es la luz del mundo. Entonces, la iglesia tiene una responsabilidad de poder estremecer este mundo con un gran avivamiento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Agua equivale a vida, es donde se incuba la vida. Y hay una fórmula que espíritu y agua se tiene que ver particularmente en la historia, ya que usted ve en 3 escenarios que la Biblia menciona tanto espíritu y agua. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan y Mateo hablan en relación al tema de Jesús. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicando el mensaje, pero dice, viene uno después de mí, que no soy digno de desatar sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento,
pero viene uno mayor que mí que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Agua y espíritu. Luego tiene una conversación con la samaritana, y la samaritana, pues el tema de discusión era el agua. Y esa agua desató el poder del Espíritu Santo, desata la unción profética, porque esta mujer discute o disputa un agua que literalmente le pertenecía a los samaritanos. Pero Cristo desató en ese poder de la necesidad del agua la unción profética, donde sale a relucir su identidad como el Mesías. Luego en Juan capítulo 3 vemos a Nicodemo, que Jesús lo recibe por la noche, y Nicodemo le reconoce el ministerio de Jesús y le dice: sabemos que viene de Dios, porque todas las cosas que tú haces, porque Dios está contigo. Dime cómo yo puedo entrar en el poder del reino, yo también soy maestro. Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él le dice: no me insultes mi inteligencia, como un hombre viejo puede regresar al vientre de una mujer. Y Jesús le dijo: no, el que no nace del agua, no nace del espíritu. Porque el que nace, porque es el de la carne, el que es nacido de carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Da a entender que aquí hay espíritu y hay agua. El agua representa el arrepentimiento y la limpieza. Juan dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento. Y quiere decir que ninguno, aquellos que quieran experimentar un gran avivamiento, pues tienen que vivir una doble vida, una vida de errores, o una vida de ambigüedades, sino que una vida de profundo arrepentimiento. El agua produce arrepentimiento, y no solamente arrepentimiento, sino humillación. Ahora la gran pregunta: ¿por qué Cristo descendió a las aguas de pecadores si el río del Jordán era bautismo en aguas para pecadores y no precisamente tenía que estar Cristo? Claro. Pero Cristo descendió al agua del Jordán no precisamente porque era pecador, sino porque tenía que humillarse. Por eso que Jesús le dice a Juan: deja que se cumpla toda justicia, y la justicia de Dios es el que se humilla, ser exaltado. Por eso que Pablo le dice a a los Filipenses capítulo 2 verso 5, y dice que este mismo sentir que hubo en Cristo también debe de haber en nosotros. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo que tiene que haber en nosotros? Que Él, no considerando ser igual a Dios a cosa que aferrarse, tomó semejanza de siervo y de hombre, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que hoy podemos nosotros experimentar un gran avivamiento. Sí, llegó el tiempo de nosotros movernos. Tú decías que viene ya una luz al final y el camino, y es verdad. Nosotros acá en Estados Unidos ya entraron en la segunda fase. Ya en esta fase, pues, estamos en el tiempo de la ley del distanciamiento. Luego venimos ya el 18 de mayo a entrar lo que se llama la nueva forma de vida, ¿verdad? Que le hablan una nueva normalidad, donde generalmente Así todo es. esto se comenzará a desarrollar. Pero la iglesia tiene que cumplir un rol muy importante en la etapa donde le toca salir de esa situación que estaba, ¿no? Las grandes soluciones, pues obviamente la tendrá que protagonizar la iglesia del Señor. Y un escenario muy lindo que tú acabaste de mencionar en la apertura de este diálogo está en Segunda de Reyes capítulo 7. Es ahí donde quisiéramos hundar. Así es. Así es, mi pastor. Fíjese que lo vemos de esa manera de que estamos entrando en una eh, en una nueva normativa de vida, porque se viene el distanciamiento social, pero nosotros, la iglesia, es algo que yo creo personalmente, tenemos que empezar a convertirnos en protagonistas de eso que usted empezó a hablar, de un avivamiento, porque es una relación entre el Espíritu Santo y el agua que habló de la purificación, de arrepentimiento. Todo este tiempo en el que hemos estado encerrados ha sido de profundo análisis, profunda reflexión en todos los ámbitos, ámbitos de ministros, ámbitos de ovejas, ámbitos de la parte financiera, de que ahora hemos tenido que aprender a depender de Dios como la fuente de vida, no solamente como el proveedor, sino como la fuente de vida. Y todo nos ha llevado a una conexión un poco más personal con Dios. Y esto sí va a desatar un avivamiento. Como usted, somos los protagonistas de aquello, y pues queremos avanzar, queremos caminar. No quisiera que la iglesia se quede, no quisiera que muchos ministros sigan en la mala interpretación paranoica de la escatología o tergiversación bíblica y se pierdan, porque se puede perder un avivamiento, porque el avivamiento solamente son los que entraron en el movimiento del Espíritu, ¿verdad? Como en lo que va a empezar a desarrollar. Yo lo dejo a usted, pastor, lo dejo libre para que usted pueda darnos ese consejo divino. No, al contrario, me siento cómodo en estos temas de conversatorio, porque podemos ahondar en algunas situaciones
que más bien producen luz a la iglesia, que lamentablemente se está dejando arrastrar de cualquier viento de doctrina. Así es. Lamentablemente las malas interpretaciones conducen a una debacle, a un desorden, a un caos, y es necesario un gran avivamiento, un movimiento del espíritu. Tú hablabas de este escenario de Segunda de Reyes capítulo 7, donde este hombre llamado Eliseo, es un hombre en el ámbito profético, tiene un rol protagonista dentro de una crisis que hubo en el reino de Samaria, el reino de Israel, donde estuvieron viviendo una cuarentena obligatoria, Ujú. estaban sitiados Por los samaritanos. frente a un conflicto, Ah, no, sí, por los un sirios, perdón. conflicto. Sí, por los sirios. Yo vi un conflicto. Pero remontémonos un poco y tengamos una lectura para llegar al punto, en realidad, por qué se condujo ese encierro, ¿verdad? La Biblia relata que después del ministerio de Elías, quien termina complementando la tarea profética que dejó inconcluso Elías, fue Eliseo. Eliseo ahora pues comienza a tomar un rol protagonista poderoso dentro de Israel. Es decir, la gloria profética que comenzó a desatar Eliseo era muy grande. Comienza pues haciendo una hazaña poderosa, ¿verdad? En cuanto a lo que había dejado inconcluso Elías. Y Eliseo, pues en tiempo de guerra, los asirios querían destruir a costa de cualquier cosa al territorio hebreo. Pero no obstante, dice que cuando ellos hacían un consejo de generales y el servicio secreto establecía parámetros de guerra con todo tipo de estrategia, y cuando establecían ya ese proyecto, ese plan del servicio de inteligencia, resulta ser que ya Israel estaba esperando y desarticulaba todo tipo de estrategias. Se reúne el rey de Siria, todos los generales, y pregunta, ¿cuál es el espía? ¿O cuál es el mensajero de los hebreos? Que todo lo que nosotros planificamos, los judíos lo disuelven. ¿Qué es lo que sucede? Se levantó uno y dijo, no, mi señor, aquí todo es fiel, y todo lo que tú hablas en tu recámara y en lo más secreto, todo el mundo te lo guarda. Lo que tú no sabes es que Israel tiene un profeta en su tierra. Y todo ese escenario que se da a conocer aquí se lo he revelado al profeta. Y ahí es muy interesante el ministerio profético, porque el ministerio profético es lo vidente, es lo que puede alcanzar a ver dentro de ese campo que el resto de los ministerios no pueden ver. En otras palabras, aquí no podemos ganarle a los hebreos porque ellos tienen un ministerio profético. Y uno de los grandes problemas que tiene Satanás y el infierno es que dentro de la iglesia existen ministerios proféticos. Los ministerios proféticos disuelven todas las estrategias de Satanás y revierten los planes de Satanás, ¿verdad?, en derrota totales. Por lo tanto, el rey dijo, bueno, si el problema es el profeta, pues vamos a destruir ese profeta. Y para un solo hombre se preparan tres ejércitos, un ejército a pie, otro a caballo y otro en carro. Sitiaron la ciudad donde estaba este hombre llamado Eliseo, y la Biblia dice que cuando el sirviente descendió al pueblo a comprar algo, y la Biblia dice que este hombre se sorprende al darse cuenta que todo ese gran ejército venía a capturar un solo hombre. El sirviente de Eliseo subió y le dijo, mi señor, hoy vienen por nosotros, te vienen a capturar y a matar los sirios. Pero Eliseo tenía tanta paz que le dijo, no, tranquilo, pero mi señor, nos vienen a matar. Son muchos y vienen por ti. La Biblia dice que este hombre llamado Eliseo hizo dos oraciones. La primera oración fue la siguiente: Señor, ábrele los ojos a tu siervo, al siervo de Eliseo. Entonces la Biblia dice que el siervo de Eliseo se abrió y pudo contemplar el gran número de ejércitos que estaban a favor de Eliseo. Dijo, mi señor, más son los que están con nosotros. Y aquí tenemos un grave problema, que hay gente que está al lado de los hombres de Dios que no ven lo que los hombres de Dios están viendo. A veces están al Así lado de es. nosotros, pero ellos no pueden contemplar ni ver ni tener el nivel de confianza que tiene todo hombre de Dios. Y aunque a veces estén al lado de uno, pues a veces no gozan de esa fe, como en el caso de, ¿verdad?, Tomás, que anduvo con Cristo 3 años y medio, se graduó de siendo un incrédulo después de ver la gloria del Señor. Precisamente Así, cuando vio, creyó, así ¿verdad? es. Tenía el síndrome de Tomás, y cuando de pronto ve, se afirma su fe. Y la segunda oración, cuando ya están sitiados, dijo, Señor, haz que este ejército, estas personas, pierdan su visión.
Al uno le pide que le abra la visión, a otro que le pide que le cierren la visión. Y efectivamente quedaron ciegos, fueron heridos en su ceguera, y dice que se metió en medio de ellos, dice, buscad a tal siervo, sí, seguidme, yo los llevo. Y la Biblia dice que los condució hasta la ciudad de Samaria, ¿verdad? Y al entrar cerraron las puertas y hizo una oración delante de todo el pueblo, puesto que lo recibió el rey. Le dijo, Padre mío, Señor mío, envía la orden y matamos a estos enemigos. Y le dijo, no, porque ellos, dice, han venido como prisioneros de guerra, y según el código de toda guerra, a los prisioneros no se los mata, a los prisioneros se los toma para negociarlos. Hizo una tercera oración, le dijo, Señor, ábrele los ojos. Y la Biblia dice que los ojos de ellos fueron abiertos, y le ordenó al rey que le dieran de comer y de beber. Y le dio un mensaje específicamente que vaya al rey, diciéndole que en el Señor el pueblo de Israel es un pueblo de paz. Esto nos da una doble lección, que nuestros enemigos cuando están fuera de casa, generalmente Dios opera, ¿verdad? Y los enceguece. Pero cuando están dentro de casa hay que hacer misericordia, porque ya estando dentro del territorio hebreo, le dieron de comer, le dieron de beber y le perdonaron la vida. Eso es una clara lectura que tenemos que hacer cuando alguien viene a los caminos del Señor, que contrarresta todo tipo de concepto que tiene mucha gente que estando dentro del Evangelio se guardan todavía un sinnúmero de resentimiento. Efectivamente, Sería el como, ejército se fue, perdón, sería como un Tito y Filemón más o menos, de perdonar al que lo ofendió, al enemigo, ¿sí o no, verdad? por supuesto. Oh, Entonces, es ahí perdón, un donde Onésimo, eso, así es. no decimos, ¿ok? Pero sin embargo, la Biblia dice que cuando estos se fueron, el rey más bien lo tomó por una ofensa y preparó una estrategia de guerra. Tanto es así, dice que sitiaron toda la ciudad, sitiaron con gran ejército, a caballo, a pie, ¿verdad? Y en carro. Y el número de aquellos militares era tan grande que nadie, dice, podía entrar ni salir a la ciudad. Cerraron tanto su entrada y su salida. Es decir, era un encierro obligatorio en cuestión de guerra. No obstante, dice que nadie podía entre los israelitas entrar ni tampoco podían salir. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y llegó un hambre en ese lugar que primero la Biblia dice que comían cabezas de caballo, ¿verdad? Por 30 piezas de plata. La Biblia dice que comenzaron a negociar las cabezas de caballo. Si uno lee el capítulo 6 en su parte final de Segunda de Reyes, comienza uno a ver la historia de cómo es que ellos venden, dice que hubo, verso 25, hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, es decir, que habían sitiado los soldados de Siria, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, para ser exacto, y un cuarto de par de cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. 80 piezas de plata. Mira la gente que comenzó a comer en un encierro. Tremendo. Cabezas de caballo, cabezas de asnos. Y usted sabe que si alguien come Cabeza de asno, asno. terminará pensando como un asno. Y esas son las cosas que a veces uno evita interpretar, porque hay gente que puede caer Sí, en un grado de ofensa, sin ánimo de ofender. pues sí. Pero mira lo que produjo el encierro. ¿Qué comenzaron a comer? Cabeza Cabeza de de asno. asno, Y lo peor de estiércol todo, de dice que paloma. comenzaban a pagar 80 piezas de plata. 80 piezas de plata. Eso es lo que Ar- genera una crisis de un encierro. Un encierro provocado Ujú. básicamente por los adversarios. Y dice que pasaron y ya no solamente comenzaron a comer cabezas de asno, dice que comenzaron a vender, dice, por 5 piezas de plata el estiércol de paloma. Mira tú, comenzaron a comer no solamente cabezas de asno, sino estiércol de paloma. Y si tú comes estiércol, ¿qué Tremendo. puedes pensar, no? Que tiene alguien en la cabeza. Claro. Entonces, lo que produce el encierro, Es- mira tú, es enfocarse en el problema, y nosotros no tenemos que enfocarnos en el problema, porque hay gente que dimensiona el problema. Nosotros tenemos que dimensionar al Dios que es más grande que los problemas. Y efectivamente, el segundo Amén. nivel Así. de esta gente, producto al encierro, no solamente comienzan a comer cabezas de asno, sino estiércol de paloma. Y lo tercero, que esto es lo que produce ya la crisis total, es que dice que la gente comenzó a comerse entre los unos y los otros. La Biblia dice que paseaba el rey por su azotea y de pronto una mujer pega un grito, Señor, sálvanos. Y le dijo el rey, si el Dios del cielo, Jehová, no nos salva, ¿cómo te puedo yo salvar? Entonces hazme justicia, declárame qué es lo que tiene.
La mujer le declara y le dice, vea, Ujú. mi vecina de al frente dijo que matemos a mi hijo, que mañana mataría el suyo y no lo comamos. Efectivamente, maté a mi hijo, no lo comimos. Y cuando fui donde ella dijo, mata al tuyo, y ella no lo quiso matar, pues hazme justicia. Y lo peor de todo, que ya no solamente comían cabezas de asno, no comían estiércol de paloma, sino que ahora comían los unos a los otros. Mira lo que produce el encierro, A ¿no? unos a los El encierro de la Ujú. religiosidad más allá, independientemente de una cuarentena que estamos viviendo, cuando tenemos un concepto tan cerrado, cuando tenemos que tener una visión panorámica de las grandes necesidades que tenemos. Más obedecemos a un ejército maligno de las tinieblas que está derrotado y tenemos que seguir las amenazas que nos vienen haciendo en el mundo espiritual. La Biblia dice que eso despertó el celo y la ira del rey, que rasgó sus vestiduras y mandó a decirle que vayan a ver al que produjo esa crisis, y aparentemente le endosan la culpa al rey, perdón, al profeta Eliseo. Y le dice, Al van a ver, hoy profeta, mismo le sí. cortamos la cabeza a este Eliseo, porque el que generó este gran problema de comer cabeza de asno, estiércol de paloma, y ahora que nos estemos comiendo los unos a los otros, es este profeta. Mira, mira tú. Ahora la culpa la tiene el profeta. Por eso que los profetas viven grandes escarnios y persecuciones porque no Sí. son comprensibles ante la lectura de ciertos ministros o líderes el día de hoy. No obstante, en el momento que él hace una declaración, vete a ver al profeta, la Biblia describe que en ese mismo momento los oídos del profeta se abren y escucha que vienen por él. Y la Biblia dice que el profeta Eliseo estaba encerrado en su casa, oye esto, pero dice que estaba encerrado con los ancianos de Israel. Y cuando Anciano. escucha la voz que vienen por la muerte, le dijo a los ancianos, vienen por mí para matarme, pero no le abran la puerta. Qué interesante saber que cuando uno está rodeado de gente sabia, nunca le van a abrir la puerta a todo tipo de injuria, calumnias, destrucción ministerial. Y es importante cuando un ministerio de Dios se cubre y se rodea con gente sabia. Él no estaba encerrado dentro de un problema, de una crisis, estaba cerrado con gente sabia, con gente anciana, ¿verdad? Y cuando declaración profética vino, o cuando la palabra profética vino, le declaró a los ancianos, vienen por mí, pero no le abras la puerta. Qué importante es que tú formes parte de un equipo ministerial y tú no le abras la puerta a la división, no le abras la puerta, ¿verdad?, al escarnio Amén. o a destruir el llamado del ministerio al cual tú te encuentras. La Biblia dice que este hombre Eliseo fue donde el rey y el rey pues ve que la crisis era tan grande que comienza a declarar la muerte. Pero Eliseo se le adelanta en el capítulo 7 verso 1 dice, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová, mañana a esta misma hora, mañana a esta misma hora, dice, habrá pan, habrá harina a la puerta de Samaria. Mañana esta Ujú. misma, yo decía, pues no, y cada vez que me toca hablar de este tema, es un milagro de 24 horas, porque si él hacía esa declaración, qué sé yo, a las 6 de la tarde, él está diciendo, mañana a esta misma hora, mañana a las 6 de la tarde, Claro. habrá comida y se acabará la crisis. Y eso pues desafía tanto al rey y al pueblo y al ejército, que Dios iba a hacer un milagro de 24 horas, que ni terminaba de hacer la declaración profética, se le aparece el príncipe cuyo el rey apoyaba en consejo su brazo y interrumpe la profecía y dice, hey, no exagere, así Jehová abriera ventana en los cielos y trayera alimento, no saciaría el hambre de esta gente. Así que calla porque hoy te van a matar y sé valiente y termina muriendo porque tú no metiste en este problema. Eliseo culmina su profecía y dice, mira, va a ver lo que ha declarado Dios, pero oye lo siguiente, tus ojos los van a ver, pero tú no vas a comer de ellos. Todo el pueblo quedó en silencio porque el profeta había soltado una palabra de Jehová. Y al fin y al cabo, ¿qué había de que perder? Solamente 24 horas. Así que el pueblo se fue a dormir, el rey fue a su recámara, el ejército fue a descansar y todo el mundo esperó. Bueno, algunos dijeron, esperemos 24 horas de igual, si no se cumple lo matamos porque lo matamos. Pero dice que en esa puerta de Samaria habían 4 leprosos. Oye, esto es interesante. 4 leprosos estaban Ajá. en la puerta de Samaria. El profeta había declarado que en la puerta de Samaria, oye esto, había alimento. Quiere decir que los 4 estaban en el lugar correcto, escuchando la palabra correcta, La entre las palabra personas correcta. correctas.
El profeta está Eso diciendo, es en la puerta de tremendo. Samaria habrá comida mañana. ¿Y quién estaban en la puerta de Samaria? 4 leprosos. 4 dentro de la Cuatro leprosos. numerología bíblica representan los 4 evangelios que significan las buenas nuevas de salvación. 4 representan los 4 extremos de la tierra, los 4, ¿verdad? Las 4 temporadas que el mundo atraviesa, ¿verdad? 4 son los seres que adoran a Dios de día y de noche. Bueno, los 4, podemos hablar de mucho de los 4, pero en realidad habían 4. Y ahí es donde yo me detengo y menciono ese dicho que tanto lo mencionabas en el inicio, muévete o muere. Entonces comenzaron a decirse cuando terminó la profecía. Uno de ellos dice, si logramos entrar a esta ciudad, por causa del hambre moriremos. Si esta gente come cabezas de asno, estiércol de paloma, y se comen entre los unos y los otros, no van a ver que estamos leprosos, ellos nos rascan las llagas, ponen harina de fritar y nos comen, ¿verdad? Esta gente de que nos come, nos come. Si nos quedamos aquí, igual moriremos. Hay una tercera opción. Agarremos la palabra del profeta y vamos donde los sirios. Y si los sirios nos perdonarían la vida, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al fin y al cabo, más opciones Así es. tenemos caminando donde los sirios. Entonces, ahí es donde yo digo, o te mueves o te mueres. ¿Quién le dio el cumplimiento a la profecía o la declaración profética de Eliseo? Mira, no fue ni el rey, no fue el príncipe, no fueron los ancianos, no fueron los generales, ni el ejército, ni el pueblo en general. Fueron 4 leprosos. 4 leprosos que le Cuatro creyeron a Dios. leprosos. 4 leprosos que en realidad, según la ley mosaica, indicaba que ellas eran personas que no podían vivir dentro de la ciudad porque tendrían que Claro. morir apedrado. Porque era una Están excluidos. enfermedad de simbología de maldición. ¿Verdad que sí? Sí. En realidad, el Pues sí, escenario que pastor. tenían. Claro que sí. Entonces los 4 leprosos dijeron, o te mueves o te mueres. O Entonces te tenemos la mueres. palabra profética más segura. Y si tenemos una palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Y podremos ver cosas Amén. interesantes suceder. Imagínate, ninguno de ellos, todos cogieron la palabra y quisieron, se fueron a dormir, pero 4 leprosos agarraron la palabra y caminaron con esa palabra poderosa. Quien libera y quien pone fecha de caducidad al encierro de la cuarentena obligatoria que estaban viviendo los de Siria, incluido el rey, fueron 4 leprosos. Qué interesante que Fueron los aquí quienes leprosos. están desatando un avivamiento, quien está desatando esta gloria poderosa, son personas que no están de las listas de las grandes opciones que pueden generar un gran avivamiento. No son los grandes generales, no son los Ujú. grandes reyes, no son los grandes sacerdotes, no son los grandes de entre el pueblo. Mira, fueron 4 leprosos. Y es ahí donde Pablo dice que de lo más vil y de lo más menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al frente. La Biblia dice que estos 4 leprosos, en el momento que comienzan a caminar, comienzan a suceder 4 cosas. Número uno, la Biblia dice que cuando estos 4 leprosos comenzaron a caminar, dice que se escuchó al otro lado, en el lado del campamento, un gran estruendo. Dice, se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas y sus caballos. Dice, porque se levantaron al anochecer y al otro lado se escuchó porque Jehová Dios hizo que se escuchara en el campamento de los sirios un gran, número uno, estruendo de carro, número dos, ruido de caballo, número tres, estrépito de gran ejército, y número cuatro, es aquí que dijeron, el rey de Israel ha tomado por sueldo contra nosotros los reyes eteos y a los reyes de egipcios para que vengan en contra de nosotros. 4 cosas comenzaron a escucharse entre los sirios. Un gran estrépito, un gran ruido y un gran estruendo. Y alianza de reyes. ¿Y quiénes creen que iban caminando a dirigirse donde los sirios? Eran 4 leprosos. Pero cada paso que ellos daban, con convicción y con la palabra que tenían en las manos, aunque eran leprosos, tenían la palabra profética más segura. Y bajo esa palabra comenzaron a dar un paso. Y a la medida que ellos daban un paso, al otro lado se escuchaba un gran estruendo, un gran ruido, un gran estrépito, ¿verdad? Y comenzaron a especular que eran reyes y reinos que venían en contra de ellos. ¿Y quién cree que iban caminando a dirección del campamento de los sirios? Sencillamente 4 leprosos. Pero Jehová dice que hacía que ellos escucharan un gran ruido, un gran estruendo y un gran estrépito. Y realmente quienes iban caminando eran 4 leprosos. Imagínate tú cuando llegaron esos 4 leprosos a esas tiendas. Ninguno de ellos quería entrar porque al fin y al cabo ellos desconocían lo que Dios había hecho y no sabían para nada que esos campamentos estaban vacíos. Yo parafraseando
y poniendo en la posición de un hermanito de este tiempo, me imagino que lo empujó uno entre cobardía y todo, comenzó a gritar, Dios le bendiga, ¿quién vive? ¿Hay alguien en casa? En vista que nadie le respondió, entró, sabiendo que podían matarlo, pero entró, fue decidido. Tenían la palabra profética. Y cuando abrieron la tienda, dice que había un banquete tan grande que se dedicaron a comer y a beber, mientras allá en el encierro comían cabeza de caballo, estiércol de paloma, y se comían los unos a los otros. Había un banquete, hermano, tipo tenedor libre, ¿verdad? Un buffet entero. Y esa gente comió, bebió, y no solamente comió, bebió, sino que se vistió y cogió, verdad, tesoro, alhaja y botín. Dice que escondieron en el campamento y ya entraron a otro y comenzaron a coger botín y dijeron entre uno y los otros, no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas. Si amaneciera y nos encontrara así, el mal alcanzaría nuestras vidas. Vamos y avisemos al rey que la palabra profética se ha cumplido. Efectivamente corrieron y gritaron al que estaba al guarda de la puerta del reino y de la ciudad y le dieron voces diciendo de que Dios había dado cumplimiento. Y cuando salió el rey, los consejeros le dijeron, no, mi señor, aquí lo que hay es una estrategia de los sirios. Ellos salieron a esconderse a las montañas y lo que quiere es que nosotros salgamos y básicamente seamos escarnio y nos destruyan y nos derroten. Los consejeros no lo actuaban para bien y aún especulaban la profecía que ya se estaba dando por cumplimiento. Un consejero le dijo, mira, yo te recomiendo que coges 5 caballos con 5 jinetes y vayan a recorrer la tierra hacia ver si ellos están escondidos en las montañas. Otro consejero dijo, no, que no sean 5 caballos, porque los 5 representan los 5 ministerios. Caballo representa fuerza y velocidad. Y dijo, aunque no sean 5, pues si la cabeza de los asnos están cotizadas, imagínate los caballos, ¿no? Mejor que vaya un carruaje con 2 caballos y un solo jinete, y esto es profético, porque 2 son los ministerios que son punta de lanza, los apóstoles y los profetas. Ellos fueron y recorrieron toda el alrededor y sus montañas, y a lo lejos, cuando recorrió, vio que mientras más lejos avanzaba, más prendas y propiedades habían dejado tirado en el camino, porque todos ellos habían escapado por su vida. Efectivamente, la palabra profética se había cumplido. Quienes hicieron que se cumpla esa palabra profética fue en este caso los 4 leprosos. Los 4 leprosos en este caso le creyeron a Dios, agarraron la palabra profética y le dijo uno a otro, o te mueves o te mueres. Y efectivamente se comenzaron a mover. Ahora, ¿quiénes son los que efectivamente pusieron fecha de caducidad a un encierro? Fueron 4 leprosos. Esos 4 leprosos hicieron que la palabra profética se cumpla, y el gran avivamiento que produjo una fecha de caducidad, a la crisis, a la hambruna que había, fueron 4 leprosos. Que es, por cierto, que si les tocara haber abierto las puertas y verlo entrar como leproso, nadie les quería escuchar, pero fueron portadores de buena noticia. Y yo creo abiertamente que es un tiempo que se avecina, donde la iglesia tiene que tomar un rol protagónico dentro del marco tanto profético y evangelístico, porque viene un crecimiento espiritual y ahí hay que saberlo manejar. Acuérdese usted que en todo momento donde Dios ha puesto su mano o ha establecido situaciones que Ecuador por lo menos lo ha vivido, ¿verdad? Por ejemplo, allá en abril del 2006, cuando el país experimentó, ¿verdad? En el 2016, perdón, experimentó ese terremoto, ¿verdad? Básicamente las iglesias se llenaron, pero no supieron discernir el momento que Dios quería producir un avivamiento. Y la iglesia, como no entendió, entró en un periodo de religiosidad cuando Dios estaba desatando un gran avivamiento. Yo creo que a hoy por hoy viene un avivamiento a nivel global, porque la iglesia tiene que tomar las riendas de la gran obra evangelística que ha hecho el Espíritu Santo en todos los corazones, producto a este encierro, ha bregado en la mente y los corazones de mucha gente que tiene una hambre y sed de Dios. Ahora sí, la exhortación sería en general, o te mueves o te mueres. Qué interesante poder analizar estos temas bajo esta óptica espiritual. Y yo creo que abiertamente vienen tiempos de bendición, como te decía inicialmente,
Pedro mencionaba y dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Es decir, no puede venir tiempos de exaltación si primero no hay tiempos de humillación. No tengo retorno, parece que no tengo retorno.
Bendiciones a todos los hermanos que han estado en sintonía. Para nosotros ha sido una bendición compartir. Parece ser que ha habido un problema técnico que se originó allá desde el control que tenían allá en Guayaquil, Ecuador. Me acaban de comunicar por interno que hubo un desfase técnico y que lamentablemente no se pudo continuar. Habrá otra oportunidad para poderlo hacer. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes este tiempo. En realidad estoy a la distancia. Actualmente me encuentro acá en Houston, Texas, llevando a cabo una serie de compromisos, entrenamiento. Estamos levantando, forjando lo que sabemos hacer, ¿no? Impartiéndolo de gracia y teniéndolos de cerca cada vez que se llevan a cabo estos tipos de eventos y también las noticias que se generan. Como decíamos en la pequeña interpretación que logramos hacer en estos pocos minutos de sintonía, el mensaje es muy claro. La iglesia tiene que tomar un rol de protagonismo muy importante dentro de este contexto histórico que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo firmemente que Cristo no podía haber venido antes del coronavirus porque teníamos una iglesia totalmente desorbitada, desencasillada del propósito del Señor. Esto ha traído un replanteamiento en la iglesia bajo su diseño original. Creo que viene un tiempo muy, pero muy precioso en el Señor, donde se van a tener que tomar y retomar a la vez ciertos principios que se habían perdido o se habían deteriorado. Por lo tanto, pues toca primeramente agradecer a Iván y su equipo técnico que estuvieron preocupados por llevar a cabo este programa el día de hoy. Me hubiese gustado seguir ahondando en este tema y hablando de ciertas situaciones que puedan traer luz a la iglesia este tiempo, pero a veces las cosas no salen como queremos. Estamos, a lo menos yo, recién experimentando este tiempo de lo que es conexiones virtuales o utilizar plataformas en redes sociales. Para mí no es nada, ¿verdad? Es fácil también manejar este tema, pero no obstante lo estamos aprendiendo. Acá hay un grupo de hermanos que me están ayudando a hacerlo y efectivamente hemos logrado aprender algo, ¿no? Y estamos utilizando esta herramienta. Hoy es mi tercera intervención en lo que va del día, que salimos en diferentes lugares que nos invitan y lo hacemos con mucho amor y mucha pasión. Agradecerte, Iván Orlando, por la invitación tras este programa y también por el gran esfuerzo que haces poder de no solamente predicar, sino comunicar e informar a través de este tiempo de reflexión que llevas a cabo. Bendecir el ministerio de la Iglesia Nuevo Pacto allá en Guayaquil, Ecuador, a través de nuestro hermano pastor, representante del ministerio allá en Ecuador, como el pastor Hugo Almeida, su familia. También al apóstol Dionisio Castillo, allá en Sacramento, California, un gran amigo nuestro en lo personal, y todo el equipo de pastores, ¿no? Que forman Sí, dos, parte, tres, dos, lo tres, que gloria a es Dios. forman parte del equipo del ministerio La Iglesia Nuevo Pacto, a la pastora Magdalena, bueno, en fin, a todos los pastores que están en los diversos países y, ¿por qué no, al apóstol padre de este ministerio o al pastor Walter, ¿verdad? Byron Walter. Así que me es un gusto. ¿Ves? Te tengo nuevamente en pantalla. Sí, Parece ser que ya tuve un pequeño retomaste. problema. Ya me estaba despidiendo, Parece que imagínate. no, sí, estaba preocupado porque algo pasó con el teléfono, no sé si fue la red o algo así, pero primero me quedé sin audio y luego primero me quedé congelado y luego me quedé sin audio y luego me quedé sin video completamente. Imagínate. Siempre es un gusto, siempre es un gusto poder conversar con usted, Pastor Joe. Es una gran bendición para el cuerpo de Cristo, esta maravillosa palabra. Me gustaría por los comentarios así. Hay comentarios, por ejemplo, estuvo conectado el apóstol Oscar Zambrano diciendo, wow, bendiciones al Pastor Joe, muy buen tema, muy buen tópico. El hermano Byron Gómez de Sacramento, California, se recuerda, también le manda saludos. Pues han estado conectados mucha gente, el pastor David Flores, han estado conectados
su familia también aquí está conectada. Digo que es su familia porque aparece en Bakú y aquí. Y mira que somos muy Sí, pocos mucha también. gente. Ese apellido es fácil identificarlo. Así es. Toda nuestra congregación está aquí conectada, les manda saludos, les hace llegar sus cariños. Después de que ya se acabe la transmisión, usted lo puede checar, lo puede revisar, lo puede ver. Seguro que sí. Gracias, pastor, por la visita. Gracias por la oportunidad de darme este espacio de poder compartir con nosotros la palabra del Señor. Esperamos que todo esto pase pronto y usted pueda retornar a nuestro país y pues tener una cercanía un poquito más, no tan virtual. Esa es la palabra, ¿no? ¿Verdad? No, y de hecho agradecerte, Iván, públicamente por esta iniciativa que has tomado. Es una plataforma que puede traer una correcta información y sobre todo una palabra contundente para fortalecer la fe a mucha gente que divaga y sobre todo especula cosas que a veces a diario escuchan. Tú decías inicialmente una serie de conjeturas y malas interpretaciones y falsas profecías que han traído confusión y al fin y al cabo lo que traen una desacreditación de la iglesia de este tiempo, porque la tildan de una iglesia fanática, emocionista y sobre todo incitadora a un clima de pánico social. No obstante, te felicito, sigue hacia adelante. Me despedía antes que tú aparezcas de todo el ministerio Nuevo Pacto, del pastor Hugo Almeida, de su familia, de tu familia, del el apóstol Dionisio, que le tengo mucho cariño a él y a su esposa, la pastora Magdalena, a todo el equipo de ministros a nivel nacional aquí en el territorio norteamericano y fuera de ello, que es muy grande y nombrar a muchos de ellos me tomaría mucho tiempo. Por ahí escuché el saludo de Byron Gómez. Claro que sí, le recuerdo y a esa familia le tengo gran cariño, que cuando voy para allá pelean para que yo esté en su casa. Un abrazo a todos ellos, les queremos mucho y les queremos de gratis, como dicen por allá. Entonces, nada, Ivancito, para mí siempre es un privilegio poder compartir este tiempo. Me gusta mucho informar, aclarar y bendecir a la vez. Y este espacio de conversatorio de mucha bendición. Seguro que los próximos invitados seguirán esta línea de bendición para mucha gente. Amén, pastor. Igualmente, muchas gracias, muchas bendiciones. Y a toda esa linda audiencia que estuvo fiel aquí, no se descuidó, no se desconectó, que nos soportó y se puso a orar por nosotros también. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. El próximo programa lo tengo el día sábado, queridos espectadores, y el sábado vamos a tener también a otro invitado especial que nos estaremos conversando, estaremos dialogando un poco y, como siempre, aprendiendo mucho de la palabra del Señor. Gracias por la fiel sintonía, gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones. Nos vemos el día sábado. Chao, chao.